¿qué tal? Bueno, vamos a dar lugar a la clase 11. Esta sigue siendo todavía la lección 8 de las notas. Es una tercera parte, digamos, de cinemática, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar un poquito más bien de las estrellas en la vecindad solar. Bueno, les comparto pantalla. Como les decía, esta clase se trata de cinemática. Bueno, lo primero que quiero hacerles notar es cómo son las distribuciones de velocidad de las estrellas en la vecindad solar. Aquí tenemos varias gráficas. Tenemos, digamos, estrellas, tenemos histogramas, digamos, de velocidades de estrellas tipo A, de estrellas K, perdón, y de estrellas M. Entonces, estas son las estrellas más viejitas, de más baja masa. Estas son estrellas, pues, intermedias, y estas son las estrellas más jovencitas de esta muestra. En esta columna tenemos la componente U, en esta columna tenemos la componente V, es decir, en esta la componente X o a lo largo del radio, digamos, de la dirección entre el Sol y el centro de la Vía Láctea. Este es en la dirección de la rotación galáctica. Y finalmente, esta es la velocidad, son los histogramas de velocidad, en la componente Z, en la componente perpendicular al disco. Y bueno, pues si ven cuidadosamente estos histogramas, pueden ver algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la primera diferencia es que tenemos aquí la componente X, la componente de velocidad a lo largo de X, a la cual le llamamos U, y podemos notar que esta componente es más ancha en X que en Y, y más ancha también que en Z. Podemos notar también que lo mismo ocurre con las estrellas, no solo con las estrellas A, sino con las estrellas G y con las estrellas M. Sistemáticamente, la componente X es un poco más ancha que las otras dos. En el caso de las estrellas de menos masa, las M, lo mismito pasa. Entonces, bueno, lo que podemos notar si hacemos números es que la componente X puede variar de un tipo espectral a otro. Las estrellas, esta estrellas enanas se refiere a estrellas de secuencia principal. Entonces, las estrellas más masivas tienen menores dispersiones de velocidades y las estrellas de menos masa, su dispersión de velocidades es mayor. Eso en cualquiera de las componentes. Ahora, componente a componente, sistemáticamente la velocidad a lo largo de X es mayor que la dispersión, no la velocidad, sino la dispersión de velocidades, es mayor que la dispersión de velocidades a lo largo de Y o de la rotación galáctica, y esta a su vez es mayor que la dispersión de velocidades a lo largo de Z. Eso independientemente del tipo espectral, aunque número a número pues varía, ¿no? Esto, digamos, si regresamos a las gráficas, se ve también aquí, ¿no? Las estrellas más jovencitas son un poco más anchas, perdón, un poco menos anchas que las de intermedias, y estas a su vez son menos anchas que las de menos masa. No importa de qué componente estemos hablando, ¿no? Aquí claramente las de menos masa son más anchas que las de más masa. Bueno, entonces eso lo vemos en números, ¿no? Y como decíamos, estas serían las estrellas jóvenes, las estrellas A y B. Las estrellas supergigantes también son estrellas muy masivas, entonces son estrellas jóvenes. Y sus dispersiones de velocidades andan en alrededor de 10, 15 a lo más en X, alrededor de 9, 10 en Y alrededor de 6 en Z, ¿no? Mientras que las estrellas de menos masa, pues claramente son dispersiones de velocidades sistemáticamente más grandes. Y estas son estrellas, estadísticamente hablando, son estrellas más viejas. Bueno, como les decía, la dispersión de velocidades en X es mayor que la dispersión de velocidades en Y, y a su vez esta es mayor que la dispersión de velocidades en Z, y la relación es más o menos esta. La dispersión de velocidades en Z anda por ahí de 10, la de Y anda en 14, 15, la de X anda en 20, 22. Bueno, además tenemos algo que ya sabíamos, y es que en la componente B tiene una cola asimétrica hacia bajas velocidades. Y esta cola se llama la deriva asimétrica. Esta cola la vimos en esta gráfica, como en B
la distribución no es simétrica. Si yo trazo aquí una línea a lo largo del cero, claramente tengo menos estrellas en velocidades positivas que en velocidades negativas. Esa es la deriva simétrica. Déjenme voltear esta gráfica así porque se las voy a presentar de otra forma y quiero pues que se entienda que es la misma gráfica. Entonces, estos son datos, digamos, más detallados que estos. Este es un diagrama, digamos, esquemático, más o menos, de cómo es la distribución de velocidades en U y en B. Acá tenemos un histograma bidimensional un poco más detallado. Quizá algo que no les he dicho desde la clase anterior, déjenme regresar a esta, es qué significa esto en detalle, ¿no? Lo di por hecho como que se entiende, pero quizá no se entiende. Lo que estamos diciendo aquí es, digamos, en escala de grises, tengo la distribución de las estrellas jóvenes, aquí la distribución de las estrellas intermedias y la distribución de velocidades de las estrellas de baja masa, ¿no? Perdón, más viejitas, que también son de baja masa. También una cosa que hay que tener en cuenta es que esta escala de grises también tiene que ver con la densidad numérica, no más que aquí está de manera muy esquemática. Este grupito, digamos, tiene mayor número de estrellas en cada, digamos, kilómetro cuadrado en este mapa, ¿no? Kilómetro por segundo cuadrado. En este mapa, pues tiene una mayor densidad que acá y que acá. Un poco para que se entienda esto, entonces pasamos a las nuevas gráficas. Y aquí vemos cómo tenemos como excesos de negro. Y de lo que estamos hablando es precisamente que aquí hay un mayor número de concentración de estrellas, y entonces lo que estoy contando es cuántas estrellas hay en cada pixelito, en cada elemento de área de este mapa. Entonces aquí hay cierto número, aquí hay un número un poco más bajo, entonces mientras más clarito es este gris, entonces quiere decir que la densidad en este mapa es menor. Ahora, aquí en este mapa, o en estos mapas, estoy graficando la misma región, es precisamente esta región que estoy encerrando aquí en este cuadrado del diagrama que les había presentado, pero lo estamos haciendo en más detalle, aunque hay que decirlo, estos datos son datos viejitos, probablemente Gaia tenga esto ya en mucho más detalle, ¿no? Bueno, ¿qué cosas vemos aquí? Primero que nada, aquí estamos separando por índice de color. Y el índice de color es, digamos, el eje X en el diagrama HR. Y nosotros sabemos que las estrellas jóvenes están del lado de índices de colores negativos y las estrellas de baja masa están en el otro extremo del eje de índice de color. Entonces, estas son estrellas de baja masa, estas son estrellas de alta masa y calientes, de baja masa y frías, y estas son intermedias, pero estas son más masivas que estas. Bueno. Eso es lo primero que notamos. Otra cosa que notamos es que hay concentraciones. El diagrama no es tan simétrico como luce aquí. Tampoco es tan diferente. Entonces, sí notamos que alrededor del 0 en velocidad y, en efecto, hay una deriva simétrica. Hay menos estrellas en Bs positivas que en Bs negativas. Y eso independientemente del tipo espectral. También, como habíamos dicho, mientras mayor es la dispersión de velocidades en U, o digamos en X, en la dirección X, esta dispersión de velocidades U, también el promedio de la velocidad V se vuelve más negativo, ¿no? Pero se vuelve, sí, más negativo, se vuelve más grande, pero negativo. Bueno, como decíamos también, vemos estas concentraciones de estrellas en algunos lugares particulares. Dado que esto los vemos muy claramente en las estrellas jóvenes, lo que pensamos es que muy probablemente estas distribuciones, estos puntitos, son grupos móviles de estrellas tempranas, es decir, están indicando formación estelar reciente. Entonces, si nosotros pusiéramos dónde está la concentración de estrellas de Orión o las Pléyades o las Lladas, que son grupos razonablemente jóvenes, los vemos agrupados en estos diagramas.
Y entonces estamos hablando de que tenemos formación estelar reciente que nos quita, que nos saca, digamos, de esta simetría a los grupos. En efecto, si yo de repente estoy considerando el cielo que luce muy homogéneo, pero de repente tengo un grupito recién nacido, voy a tener una concentración en un lugar particular del espacio UV a ese grupito y entonces lo veo como una sobredensidad en este mapa. Adicionalmente, podemos darnos cuenta que hay otros grupos que no necesariamente son jóvenes y que están presentes en los demás colores. Estos también son grupos y estos grupos pues son de estrellas más tardías y hoy día existe evidencia de que estas sobredensidades como más sutiles se deben a resonancias dinámicas. Es decir, que este grupito de aquí bien puede deberse, no es que exista la certeza, pero puede deberse, porque se ha visto en simulaciones numéricas de N cuerpos, se puede ver a un grupito que viene de otro lugar. En particular, este grupo de Hércules proviene, al parecer, del interior de nuestra galaxia y es una resonancia con la barra de nuestra galaxia. Entonces, nuestra barra está rotando con un patrón, las estrellas están rotando con otro patrón y esto hace resonancias, que son movimientos oscilatorios, son movimientos periódicos, que si de alguna manera coinciden los periodos, puede haber resonancias y entonces sacar a un grupo de estrellas y mandarlo a otro lugar, ¿no? Y entonces son estrellas que no es que pertenezcan a la vecindad solar, sino que en este momento pasan por la vecindad solar, aunque no pertenezcan a ella. Es decir, provienen del interior de la galaxia, pero están en este momento pasando por aquí. Y bueno, claro, están pasando por aquí, provienen del interior de la galaxia, son estrellas claramente que van a tener velocidades negativas porque van a regresar, de hecho, a ese lugar de donde vienen. Bueno, ¿qué son estos otros grupos de aquí? Bueno, estos otros grupos, pues tenemos algunas dudas, no necesariamente de todos se tiene explicación, aunque se suele creer que, bueno, que son grupos un poquitín más jóvenes, son estrellas, digamos, estos grupos o cumulitos abiertos que se han ido expandiendo y están muy difundidos en el cielo, aunque siguen conservando una velocidad más o menos común y entonces por eso existen estas sobredensidades a velocidades particulares. Entonces, aunque ya estén más o menos dispersos en el cielo, su dispersión de velocidades es similar, perdón, su velocidad promedio es más o menos similar, aunque se van desparramando en este plano porque van aumentando su dispersión de velocidades y se van difundiendo. De hecho, fíjense cómo en estos colores se ven más, estos grupitos se ven más intensos que en estos otros colores. Es decir, como que poco a poco se van difundiendo estos grupitos. Bueno, otro asunto que hay que comentar es, bueno, que así como tenemos nosotros aquí la velocidad W, la velocidad U y la velocidad V, bueno, en particular en el mapa U y V, pues podemos notar que tenemos ciertas, digamos, como una especie de elipses alrededor, digamos, de este puntito que es la velocidad del sistema local de reposo. Y entonces, también podemos notar que estas curvas son aproximadamente gaussianas, no siempre, ¿no? Sobre todo en la componente B, pues son asimétricas, ¿no? Pero podríamos en principio, como una primera aproximación, decir estas curvas son gaussianas. Me parece a mí, al menos es mi impresión, que en la componente W son más claramente gaussianas que en las demás componentes. Y claramente son menos gaussianas en la componente B porque tenemos la deriva simétrica. Bueno, entonces, bueno, pues ha habido gente que lo que ha tratado de decir es, bueno, pues podemos tratar de ajustar un elipsoide de velocidades a esto y ver de acuerdo a las dispersiones de velocidades que tengamos en estos grupos. Y entonces ha planteado esta forma funcional como primera aproximación para la distribución de estrellas en este plano V y también incluso en la coordenada Z, ¿no? A eso se le conoce como el elipsoide de velocidades.
Aunque hay que decirlo, aquí esta ecuación tiene los tres ejes alineados con el eje V y W. Sin embargo, podemos notar que las elipses no están perfectamente alineadas con el sistema U y V. Con el Z, con el W sí están bastante alineadas, pero con U y V no. Hay una especie como de inclinacióncita. Aquí se los pongo en grande. Fíjense cómo esta elipse sí luce como elipse, pero está inclinada. Esta otra elipse está también inclinada, aunque quizá un poco menos. Y esto luce menos elíptico, o sea, está más asimétrico, y también luce menos inclinado, ¿no? Bueno. Entonces, los ejes de esta elipse no son paralelos al plano V. Y eso en parte lo que indica es que no ha habido relajación, es decir, nosotros hemos tenido formación de estas estrellas que me hacen estos grupos móviles y entonces me van a sacar, digamos, algo que en principio ya una vez que esté relajado debiera ser una elipse con los ejes paralelos. Si el sistema todavía no está relajado y tengo grupos jóvenes que todavía conservan su información de su velocidad y son sobre densidad, entonces me van a generar estos elipsoides chuecos, enchuecados, y eso es simplemente muestra de que no ha habido relajación, ¿no? Entonces, fíjense cómo los grupos más jóvenes están más inclinados y los grupos menos jóvenes están menos inclinados. Entonces, bueno, el elipsoide de velocidades, más que plantearse en términos de V y W, debe de plantearse en términos de una U' y una B', que no coinciden exactamente con la U y la B. Hay una rotación ahí. ¿Qué tan importante es esta rotación? Bueno, pues depende del tipo de estrellas, como se puede ver en la gráfica, ¿no? Las estrellas jóvenes están tienen mayor rotación y las estrellas viejitas tienen menor rotación, y eso se ve aquí ya en los datos. Ahorita vemos este grupito de aquí que tiene velocidades negativas, pero fíjense cómo estos vértices, el vértice de la A, pues esto es como 15 grados, pero ya para las M's, pues esto es, ya casi no se nota que pues ovoide, como no sé cómo llamarle, esta formita aquí ya no está tan inclinada, ¿no? Las estrellas jóvenes son las que tienen su elipsoide más inclinado. Creo que esto se ve bastante más claro aquí. Este grupito, que es el más joven, tiene un ángulo en esta dirección y por eso tiene el menos 50. Mientras que este grupito de aquí tiene ya una orientación hacia la otra dirección, y entonces el ajuste ya da una desviación de vértice de menos 15, de menos 20 grados, ¿no? Para estos grupos de aquí. Y ya luego para estos grupos de aquí, pues se vuelve un poquitín más difuso, sobre todo si uno toma los isocontornos de más afuera, ya no está tan claro que haya una gran desviación, y entonces por eso es que estos grupos tienen ya una desviación del vértice mucho menos grande, ¿no? Entonces, al parecer, la causa de la desviación del vértice pudiera ser la existencia de estos grupos de estrellas que se están desplazando a ciertas velocidades respecto al LSR, y que al ser sobredensidades en el cielo, pues nos están sacando, digamos, esta distribución de ser una elipse en X y en Y, nos hacen de que esa elipse se alargue en una dirección diferente de acuerdo a las velocidades de estos grupos. Bueno, existe además en este diagramita algo que no hemos visto, y es que esta última región blanca de aquí no es que no tenga estrellas. Esta región de aquí también tiene estrellas, pero son pocas estrellas. Y en general, estas son las estrellas que se les llama de alta velocidad. Son estrellas que se mueven sobre todo en esta región. En esta región son estrellas de alta velocidad respecto a nosotros. A nosotros que nos estamos moviendo con 220 kilómetros por segundo, claro, algo que tiene una velocidad cercana a cero, la vemos con una alta velocidad. Esas son las estrellas del halo. Son del halo, y sabemos que lo son porque estas estrellas tienen velocidades sus órbitas, perdón, son muy alargadas. Entonces, puedo yo tener una componente pequeña en X, pero alta en Y. Ajá.
o pequeña, bueno, aquí creo que lo dije al revés de lo que lo pensé, ¿no? Pueden tener velocidades altas en X y pequeñas en Y, o también puede haber estrellas por acá que tengan valores pues de B muy grandes, pero de U muy chicos, o por acá, ¿no? Entonces son estrellas que se mueven de manera sustancialmente diferente al LSR. Estas estrellas son las estrellas de alta velocidad, pero en particular las notamos muy bien en esta región porque son las más abundantes, ¿no? En esta región de aquí. Claramente, si tenemos una estrella que se mueve con nuestra misma velocidad en la vecindad solar, pues es una estrella que va a ser difícil de detectar como estrella del halo, a menos de que tenga una velocidad U también muy diferente. Bueno, pero entonces estas son las estrellas. Esta región no está vacía, esta región tiene estrellas, no es que sean muchas, por eso está más clarito el isocontorno, pero no está vacío. Entonces, para estas estrellas de alta velocidad, lo que podemos nosotros notar, pues, es sus componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas estrellas, pues, son, por ejemplo, las estrellas RR Lyra que hemos detectado en el halo, y estas, estadísticamente hablando, su velocidad promedio en Z, pues, es 220 kilómetros por segundo negativos. Es decir, en realidad, lo que les vemos a esas estrellas es el reflejo de nuestra velocidad. Estrellas subenanas y estrellas en cúmulos globulares. Los cúmulos globulares, pues el sistema de cúmulos globulares tiene en promedio una velocidad pequeña comparada con la nuestra. Entonces, si nosotros nos estamos moviendo a 220 kilómetros por segundo, más o menos, estas estrellas rotan mucho menos, ¿no? En la dirección Y. Es la velocidad en dirección Y. La velocidad promedio, concretamente, de los cúmulos globulares es como de 35, de las subenanas es 55, de las subenanas, es decir, estrellas viejitas, es de 35, y de las RR Lyra, que son las estrellas que claramente podemos nosotros detectar a distancias grandes en el halo, su velocidad promedio es del orden de 0, es muy pequeñita. Ahora, bueno, esto lo dejamos para después. Lo que es importante aquí notar es que en la dirección Y hay poca rotación. Estas estrellas básicamente no rotan, sino que son estrellas que se mueven en órbitas muy alargadas. Y lo que también podemos decir es que son estrellas dinámicamente calientes. Es decir, su dispersión de velocidades en X, en Y o en Z es razonablemente grande. Lo que tenemos aquí precisamente es la desviación estándar de estas velocidades. Entonces, aunque la velocidad promedio sea 0, su dispersión de velocidades es alta. La dispersión de velocidades a lo largo de X de las estrellas RR Lyra anda alrededor de 210 kilómetros por segundo, en Z la mitad, en Y la mitad, y en Z alrededor de 90 kilómetros por segundo. Entonces, es una población dinámicamente caliente. Bueno, como resumen de esta clase, pues podemos decir que las estrellas, digamos, tenemos un sistema de referencia local. En ese sistema de referencia local le llamamos sigma U a la dispersión de velocidades en la dirección radial, sigma B a la dispersión de velocidades en la dirección tangencial y sigma W a la dispersión de velocidades en la dirección perpendicular al disco. Notamos también que si nosotros podemos graficar la dispersión de velocidades en X, grosso modo podríamos decir que son gaussianas, que la dispersión de velocidades en V no son gaussianas, son curvas asimétricas con una cola hacia velocidades pequeñas, y en Z podemos decir que son aproximadamente gaussianas estas distribuciones. También podemos decir que las estrellas jóvenes tienen dispersiones de velocidades menores que las estrellas viejas. Y entonces podemos plantear la posibilidad de que las estrellas jóvenes tienen dispersión de velocidades pequeñas porque nacen con la velocidad del gas, que tiene una dispersión de velocidades pequeña, pero conforme las estrellas envejecen, hay interacciones de nuestra galaxia con otras galaxias y eso ensancha
la dispersión de velocidades y hace que las estrellas más viejas tengan dispersiones de velocidades mayores. Bueno, otro aspecto que vimos es que en el plano V nosotros podemos colocar nuestra distribución de estrellas, es decir, dibujar un puntito por cada estrella, cada U y V de estrellas en la vecindad solar, y entonces notamos que las estrellas se agrupan no en cualquier lugar, sino que se agrupan a lo largo de unos elipsoides. Las estrellas más masivas, que son también las más jóvenes, se agrupan más, están más concentraditas, sus dispersiones en U y en V son más pequeñitas, su velocidad promedio anda más cerca de los 220 kilómetros por segundo. Y además notamos que estas estrellas se pueden agrupar en un elipsoide y que este elipsoide está rotado. Si agarramos un grupo de estrellas un poco más viejo, por un lado la dispersión de velocidades aumenta, número uno. Número dos, la velocidad promedio en V disminuye, baja la velocidad promedio, y también este vértice que está muy inclinado en el caso de las estrellas más jovencitas, en el caso de las estrellas más viejas, está menos inclinado, se va aplanando, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos representando con todos estos dibujos. Digamos, tenemos los elipsoides con diferentes tamaños, tenemos las velocidades promedio de estos elipsoides y además la orientación del vértice. Entonces va cambiando según la población que tomemos. Finalmente, también comentamos, por cierto, que el hecho de que estos elipsoides no estén alineados con U y V, lo que refleja es pues, que hay grupos que no se han relajado y entonces dominan la distribución de las estrellas jóvenes y entonces hacen que estos elipsoides cambien de orientación. Finalmente, platicamos también de las estrellas en la vecindad solar, pero que pertenecen al halo. Es decir, no son estrellas que estén lejos, son estrellas que están razonablemente cerca de la vecindad solar. Y entonces las veo como estrellas de la vecindad solar en posición. Sin embargo, son estrellas cuyas velocidades son muy altas respecto al LSR. Y son muy altas precisamente porque son estrellas del halo. Entonces sus velocidades son muy alargadas y se van muy cerca del centro y vuelven a hacer excursiones fuera de la galaxia, ¿no? Aquí pues dibujé esquemáticamente las flechitas de 4 estrellas de este tipo, pero bueno, lo que tenemos que pensar es que en nuestra vecindad solar tenemos estrellas que pertenecen al halo, pero que en este momento están pasando por aquí. Y entonces estas son una población dinámicamente caliente en el sentido de que su dispersión de velocidades es alta. El disco es una población dinámicamente fría en el sentido de que la dispersión de velocidades del disco es sustancialmente pequeña. En las tablas que vimos, en los números que les he mostrado, las dispersiones de velocidades de las estrellas del disco, aunque varía de los tipos espectrales, estas dispersiones andan desde 5 kilómetros por segundo para estrellas más masivas, más jovencitas, hasta unos 32 kilómetros por segundo para las estrellas de menos masa, las estrellas más viejas. Estas son estrellas todas de la vecindad solar, pero del disco. En el caso de las estrellas del halo, sus dispersiones de velocidades, como vimos en la tabla, andan alrededor de 200 kilómetros por segundo en la dirección Y, en la dirección X, perdón, en la dirección radial, andan del orden de 200 kilómetros por segundo. En la dirección Y, su dispersión de velocidades anda por ahí de los 100 kilómetros por segundo, y en Z es bastante menor, anda por ahí, si no me equivoco, por ahí de los, bueno, 90, 80, quizá no tan menor, pero sí es menor. Entonces, bueno, estas son las dispersiones de velocidades típicas de las estrellas del halo. Son una población dinámicamente caliente. Bueno, con esto se acaba la clase y pues bueno, muchas gracias.